Hola, Oltubers. Ya sabéis que en este canal acostumbramos a hablar de cine, de libros, de cómics, de música, y a veces las cosas se mezclan porque, por ejemplo, es muy habitual que se adapten libros al cine y en ocasiones que la televisión también pase por otros territorios. En definitiva, que nunca estamos seguros de cuáles son las fronteras de los géneros. Y hoy menos que nunca, porque vamos a hablar de algo que estuvo en los cómics, ha estado en el cine, después en la televisión, ha vuelto a los cómics. Estamos hablando de Watchmen. Watchmen es una, en principio, serie de cómic que duró 12 capítulos y que se convirtió en un auténtico fenómeno a mitad de los años 80. Desde entonces, todo el mundo ha tratado de alcanzar la excelencia de estos 12 cuadernillos, pero lo cierto es que, según mi opinión, nadie lo ha conseguido. Hacemos un poco de historia, a pesar de que siempre tengo la sensación de que estoy contando cosas que todos sabéis. Pero bueno, por si hay ahí algún despistado que no sabe qué es Watchmen, digamos que esta serie nace de la mente de un tipo que se llama Alan Moore, que allá por los años 80, junto con otro montón de británicos, se llegaron a Estados Unidos para comenzar una pequeña revolución dentro del mundo del cómic mainstream en este país. Alan Moore era guionista, ha sido también novelista, ha escrito de todo, experto en artes de lo más variado, incluso las arcanas, que había empezado a trabajar en Inglaterra, en la revista 2000 AD, que había trabajado para Marvel también en El Capitán Britannia, que después de llegar a Estados Unidos se puso a hacer cosas como La Cosa del Pantano, que era una serie que estaba prácticamente muerta. Le encargaron que se ocupara de los guiones y le dio tal revolcón que la cosa se convirtió en un auténtico fenómeno. Y a partir de ahí, pues V de Vendetta, que venía también de su etapa en Inglaterra. Después La Broma Asesina, From Hell, que es esa historia en torno a Jack el Destripador, que también tuvo película protagonizada por Johnny Depp y que no tiene demasiado que ver con las profundidades en las que se mueve la obra de Alan Moore. La Liga de los Caballeros Extraordinarios, esa auténtica delicia, olvidaos de la película, que ha tenido diferentes series. Y otras historias en cómic como Tom Strong, Prometea, Top Ten, Los Girls, en fin, la lista sería eterna. ¿Qué ocurrió de repente en el año 86? Pues que la compañía DC, ya sabéis, la casa de Superman, Batman, Wonder Woman, había comprado los derechos de los personajes de Charlton Comics. Y a Alan Moore se le ocurrió hacer una historia con esos personajes con los que la compañía no sabía qué hacer y, bueno, maltratarlos un poco. Y presentó un diseño de una serie donde esos personajes se encontraban ya en el declive más absoluto. Entonces Dick Giordano, que era el editor de DC, le dijo: mira, ¿por qué no te inventas otros personajes que sean parecidos y estos déjamelos, por si acaso algún día los utilizamos? Bueno, Alan Moore se inventó otros personajes levemente basados en aquellos. Por ejemplo, Rorschach, que aparece con una máscara donde está el test de Rorschach, pues se parece extraordinariamente a The Question, ¿no? Que es un personaje que va con la cara tapada, en blanco, y que después daría pie a una magnífica serie guionizada por Danny O'Neill. Pero seguimos con lo nuestro, que es lo que nos interesa. Y hace que esos personajes estén presentes en la historia desde 1940, cuando un grupo de vengadores, como son los Minutemen, pues hacen de las suyas. Pero la acción de Watchmen se traslada a 1985 en unos Estados Unidos muy diferentes de los que conocemos. Entre otras cosas, Richard Nixon sigue siendo el presidente de los Estados Unidos, es decir, no ha habido el Watergate. Además ha ganado la guerra de Vietnam porque va a tener una ayuda extraordinaria de uno de los personajes, el Doctor Manhattan, y se encuentra la situación verdaderamente tensa porque obviamente hay tensiones con diferentes países y ahí está la amenaza nuclear. Y ahí aparece la figura del reloj del juicio final, Doomsday Clock, un reloj que existe en la realidad, luego hablaremos de él. Pero bueno, en cualquier caso va marcando el tiempo que nos queda hasta la destrucción final. Por cierto, adelanto ya que en estos momentos, en la vida real, está más cerca que nunca de la medianoche, que es lo que se considera la destrucción final. Al margen de eso, digamos que la historia se estructura en 12 cuadernos. Los tengo, los originales aquí, que se publicaron en su momento. Observar que la portada del primero, con este smile con una mancha de sangre, en realidad es la primera viñeta del cómic.
porque después la cámara, digamos, va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta que llega a un piso desde donde va a empezar la acción y descubriremos que alguien ha matado al comediante. Bueno, contamos brevemente cómo es la sinopsis de esta historia. Asesinan al comediante. Hay gente que empieza a investigar, Rorschach, por ejemplo, empieza a investigar. Hay otros personajes como Búho Nocturno, Espectro de Seda 2 y Búho Nocturno 2 también, porque los originales Minutemen tienen que ver en la historia, pero de manera tangencial, son personajes secundarios. Este Búho Nocturno, por ejemplo, de alguna manera se asemeja al personaje de la Charlton Blue Beetle, que es un personaje con el que luego tampoco han sabido hacer nada en la DC. Y de fondo hay dos personajes fundamentales que son, por un lado, el Doctor Manhattan, que es un tipo que por un fallo en un experimento científico se ha convertido en un ser superpoderoso, casi diríamos que todopoderoso, y Ozymandias, el típico individuo que quiere conquistar el mundo y hacerlo a su particular estilo, y en consecuencia toma decisiones muy graves para la humanidad. De hecho, al final de la historia aparece un calamar gigante extradimensional, que es el detalle chusco de esta historia y que, bueno, nos sirve para reírnos a estas alturas, porque la verdad es que el calamar va a tener mucha importancia en algunos otros productos que siguen a este. Bueno, pues aquí tenemos esta investigación, se van contando también los antecedentes, el cómic se estructura generalmente en páginas de 9 viñetas, de 3x3, y el dibujante es Dave Gibbons, que no es un dibujante extraordinario, pero que bueno, el tipo cumple suficientemente, que ha trabajado en Green Lantern, ha hecho también cosas con Frank Miller como Martha Washington, y la verdad es que a estas alturas se le considera un clásico, aunque no sea especialmente brillante. Lo que es brillante es la estructura de la narración, con personajes que entran y salen, con personajes secundarios que están muy presentes, como por ejemplo el kiosquero, o el chaval que lee un cómic de piratas que al mismo tiempo se va representando en el cómic, o los periodistas que van recibiendo las noticias de cómo está el mundo, cosas que con el tiempo van a perder importancia, pero que están en el cómic original y que ya digo que es una auténtica maravilla. Y bueno, pues la historia termina y nos deja con las ganas de saber más. Pero lo cierto es que Alan Moore no quiere seguir adelante. Por cierto, el nombre de Watchmen, vigilante, viene de una vieja frase de Juvenal que dice algo así como Quis custodiet ipsos custodes, quien vigila al vigilante. En inglés, Who Watchman, The Watchmen. En definitiva, que estamos ante un cómic extraordinario y que todo el mundo consideró una obra maestra, que lo es. Llegados a ese punto, nos encontramos con que de alguna manera alguien quiere continuar con la historia, y quieren continuar con la historia en el cine. Y hay un montón de propuestas que pasaremos a detallar a continuación, que tienen todo su interés, pero que al final cristalizan en 2009 en una película que obviamente se titula Watchmen. No necesito deciros que si no conocéis la obra original de Alan Moore y de Gibbons, no sé a qué estáis esperando para haceros con ella. Hay ediciones de lujo, ediciones de menos lujo, están los 12 cuadernillos originales, pero obviamente esos ya son inalcanzables. Pero hay ediciones muy cercanas a todos vosotros y continuamente es una obra que se reedita. Decíamos que inmediatamente después del éxito de la obra, que aparece en un momento muy importante para DC, porque también es el momento en que aparece El regreso del Señor de la Noche, de Frank Miller, y otros cómics que impulsan esta compañía hacia el liderato en esos momentos en Estados Unidos. Pero luego no saben muy bien qué hacer con todo ello, y entre esas cosas que no saben qué hacer es cómo llevarla a la pantalla. Pasan por el reparto, digamos, Terry Gilliam, de los Monty Python, que es un cineasta muy interesante, pero cuando se le va la olla mucho, así que es un cineasta un poco peligroso para adaptar este tipo de cosas. Darren Aronofsky, que si hablamos de idas de olla, tenemos aquí al campeón de esta categoría, y luego gente más interesante como Paul Greengrass, que es en principio el autor de Bloody Sunday, por ejemplo, y aquellas películas críticas irlandesas, y más tarde pues es uno de los que han lanzado a la fama al personaje de Jason Bourne. No está en la primera película, pero sí en la segunda y en la tercera y hasta en la quinta. El asunto está que al final el
libreto llega a las manos de Zack Snyder, que es un tipo que ha adaptado ya el 300 de Frank Miller, es decir, alguien que se maneja bien en las adaptaciones de cómic. Y entonces, a pesar de que hay cambios en el guión, por supuesto, él decide ceñirse extraordinariamente a la historia original. Y lo hace, a mí me parece que de una manera bastante salvable. Yo sé que hay muchas críticas a esta película en el sentido de que, bueno, pues ha mancillado una obra maestra del cómic. Pero yo creo que ese respeto aquí funciona bastante bien y que además pues tiene momentos muy interesantes. Los créditos, por ejemplo, de esta película ya es legendario, son una auténtica delicia. A los sones de Los tiempos están cambiando de Bob Dylan se van presentando algunas situaciones alternativas al mundo que conocemos. Para alguien que no conoce la obra original es muy ilustrativo, porque ya se da cuenta de que no está en el mundo que conocemos, sino que es un mundo alternativo donde las cosas no son precisamente iguales. Y luego la historia se desarrolla bastante bien. Quizá es un poco demasiado larga, pero no nos meteremos a llevarnos las manos a la cabeza. Snyder después ha hecho películas menos interesantes, como por ejemplo El hombre de acero o La Liga de la Justicia. Bueno, aquí hay discusiones porque son obras en las que al fin la producción se mete a saco y nunca sabemos qué culpa tiene cada uno de las cosas que aparecen, ¿no? Y también es el autor de algunas cosas relacionadas con Watchmen. Por ejemplo, aparece también los relatos del navío negro, que es la historia esa del cómic que el chaval leía en el kiosco en la obra original. Pero bueno, ya digo que la película a mí me parece interesante y hay quien opinará que es una basura. Cada uno puede tener su criterio. Después de esto, pues sigue pasando el tiempo y en DC deciden que van a hacer una obra que permita seguir disfrutando de los personajes de Watchmen. Y así es como nace Antes de Watchmen. Es decir, una serie de cómics, de series de cómics, donde los personajes van a aparecer antes de que ocurrieran los hechos de Watchmen. Iremos despiezando cada una de las colecciones. Por un lado tenemos a los Minutemen, que están escritos y dibujados por Darwin Cook, esa lamentable pérdida. Este hombre murió muy joven, cuando todavía tenía mucho que decir en el mundo del cómic, y yo diría que es la mejor serie de todas las que han protagonizado esta especie de remake. Los Minutemen son fantásticos. Luego tenemos a Espectro de Seda, que está guionizado también por Darwin Cook, pero dibujado por Amanda Conner, que es una serie que está bien, pero que no está tan bien como los Minutemen. Luego tenemos a Búho Nocturno, cuyo guión es de Michael Straczynski y el dibujo son de los hermanos Hoover. Así que tenemos un dibujo aceptable por un lado, pero un guión que no está a la altura de lo que se espera de un tipo como Straczynski, que a mí me parece un magnífico guionista, que aquí no está tan bien. Tenemos El comediante, que está guionizado por Brian Azzarello y dibujado por J.G. Jones, que es una serie menor, muy poco estimulante. La verdad es que Azzarello a mí es un guionista que no me convence del todo, y a veces reconozco que compro más sus cómics por los dibujos que por los guiones que hace este tío, porque la verdad es que suele rodearse de buenos dibujantes. Tenemos Ozymandias, con guión de Len Wein y dibujos de Jae Lee, que es de las peores series que hay en todo esto, porque, reconozcámoslo, Len Wein es el tipo que impulsó otra vez a los X-Men, o creó, por ejemplo, a Lobezno, pero a estas alturas ya está un poco como superado. Rorschach aparece también con el guión de Brian Azzarello y con dibujos de Lee Bermejo, que es un buen dibujante, y que es otra serie bastante flojita. Y a partir de aquí la cosa empieza a deteriorarse. Otra de Michael Straczynski con dibujos de Adam Hughes, que es el Doctor Manhattan, y luego pues algunos números muy discutibles, como este de Moloch. Moloch es un personaje muy secundario de Watchmen, donde aparece circunstancialmente. Se supone que es el asesino del comediante. Rorschach va a buscarle, ahí le pillan y acaban metiéndole en la cárcel. Es decir, que su figura no es precisamente fundamental. El guión es también de Straczynski y los dibujos de Eduardo Risso, que es uno de esos dibujantes por los que yo digo que me compro los cómics de Brian Azzarello, con el que hizo, por ejemplo, 100 balas, que es una serie que a mí me aburre soberanamente, pero hay que ver los dibujos que hace. Y después de esto tendríamos todavía este Dollar Bill, que es
obra también de Len Wein y Steve Rude, que no sé a qué viene, sinceramente, porque es una cosa que al margen de los dibujos de Ruth, que es un buen dibujante, pues tampoco va muy allá. Y luego todavía quedaría un número que nunca se publicó recogiendo algunas páginas que aparecían sobre justamente la historia de piratas en algunos de estos cuadernos. Es decir, que si se tienen estos cuadernos, se tiene la historia del corsario carmesí. Bueno, pues ahí queda esta recuperación, que ya digo que no va muy allá, pero en cualquier caso, para los completistas es necesaria. Y esta, en líneas generales, fue considerada también una especie de insulto a la obra original y una maniobra comercial para ganar más dinero. Verdaderamente no pasaría nada si no tuviéramos esta colección de antes de Watchmen. Nos acercamos a la actualidad. Lo más reciente en cómic relacionado con Watchmen es El reloj del juicio final. Una miniserie que directamente trata de copiar el esquema del original. Por una parte tenemos, por supuesto, la banda esta que identifica todos los cómics de esta especialidad. Tenemos la división en este tipo de viñetas de aproximadamente 9 viñetas por página. Tenemos la primera viñeta, aparece ya en la portada de cada cuaderno, y tenemos la recuperación de personajes propia de este tipo de productos. Bueno, ¿quiénes han hecho esto? Geoff Johns y Gary Frank. Geoff Johns es un guionista que goza de muchísimo prestigio. A mí me parece simplemente un tipo que tiene en la cabeza todos los universos superheroicos. Es decir, que sería algo así como el guardián de las esencias. El tipo que conoce absolutamente lo que hizo tal personaje a la altura de 1983. Y eso le sirve para manejarse muy bien con la continuidad, pero no es un tipo de ideas. No es un tipo que vaya a cambiarnos la vida con una historia original, ni siquiera basándose en el universo de Alan Moore. Y para mí esta nueva serie es muy deficiente, aunque hay muchas personas que la han encontrado muy sugerente y atractiva. Vayamos por partes y sin spoilear demasiado, digamos en qué consiste esta docenita de números que componen el reloj del juicio final. Ya os he dicho que el Doomsday Clock existe en realidad. Se hizo en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, y ante el temor desatado sobre un posible holocausto nuclear después de las explosiones de Hiroshima, Nagasaki y el resto de las pruebas que se venían haciendo por aquel entonces. Entonces, un grupo de científicos que habían estado relacionados con el proyecto Manhattan, que dio a luz a las bombas atómicas, crearon el Boletín de Científicos Atómicos. Y en el número de junio del 47 crearon este Doomsday Clock, que aparecía en la portada, para señalar el tiempo que nos separaba, hay que transponer esos segundos a la vida real, del holocausto final. Y la verdad es que a lo largo del tiempo esa aguja ha ido cambiando continuamente. De hecho, en el primer Watchmen, en la parte de atrás del tebeo, aparecía ya el reloj de marras, y iba cayendo la sangre número tras número y el número se iba acercando hacia el 12, la medianoche, el momento de la desaparición absoluta. Y nada, pues este reloj ha estado yendo de arriba para abajo y en los últimos tiempos se ha puesto en una situación muy peligrosa. Ahora mismo está a 100 segundos de la desaparición. Y yo creo que este ambientillo de Guerra Fría que estamos viviendo de nuevo, pues ha hecho que otros autores se hayan propuesto hablar otra vez del fin del mundo por medios atómicos, y hay un par de libros que mencionaremos en otro vídeo, junto con un repaso a los posibles fines del mundo, que ya están esperando su turno en este canal. En cualquier caso, la idea que subyace en esta historia es la de mezclar el mundo de Watchmen con el mundo de DC, es decir, Superman y Rorschach, Wonder Woman y el Doctor Manhattan y ese tipo de cosas. Pero claro, hay que darle cierto aire que venga a relacionar esto con el trabajo anterior, ¿no? Y la situación en estos momentos, en ese mundo inventado, es que Estados Unidos está en una crisis tremenda. De hecho, la emigración es al revés de lo que nosotros conocemos. No es de Latinoamérica hacia Estados Unidos, sino que son los estadounidenses los que se están bajando hacia México. Por otra parte, Ozymandias, esa figura amenazadora siempre, pues ha vuelto de nuevo a la actualidad. Se le sigue acusando de la muerte de 3 millones de personas con el asunto aquel del calamar gigante, y el Doctor Manhattan está perdido en algún sitio y tienen que encontrarlo porque es el que puede arreglar todo esto. Y allí se van 3 personajes
nuevos. Hay un Rorschach, pero no es el Rorschach original. Está Mimo y está Marioneta, que son dos personajes sacados también de la mitología de la Charlton Comics, como eran el resto de los Watchmen, y ellos van a buscar al Doctor Manhattan acompañados por Bubastis, que es una especie de gato lince con unos dientes de sable, un bicho raro, que pertenecía a Ozymandias y que tiene la posibilidad de saltar entre universos, lo cual hace que en un momento determinado los personajes puedan entrar en el universo DC y encontrarse con Superman, con Batman, con Wonder Woman y con el supervillano, que en esta ocasión será Lex Luthor. El resultado de todo esto, pues un cómic bastante confuso y como muy obligado por las circunstancias y por la necesidad de ir mostrando personajes que al final no pintan nada en la historia. Por ejemplo, el comediante. El comediante había muerto al principio de Watchmen. ¿Qué hace otra vez por aquí? Una cosa es hacer un antes de Watchmen, donde el comediante está vivo, pero otra cosa es hacerlo ahora. Y luego además su personaje no tiene relevancia, como ocurre con, por otra parte, la mayor parte de los personajes de la DC, porque en la idea de los creadores está sobre todo la referencia a Watchmen más que al universo DC. Y luego está el magnífico trabajo de Gary Frank, que es un tipo fantástico, un dibujante maravilloso, que aunque repite mucho, pues la verdad es que como trabaja mucho, entendemos que haya una cierta repetición. Pero es un buen narrador y gracias a él disfrutamos un poquito más de la serie. Yo sé que hay seguidores de esta serie que la consideran a la altura de la obra original, pero sinceramente yo creo que no hay motivo para opinar así. Lo que sí va a dar ocasión todo esto es que estos personajes ya interactúen en otros cómics y ya se difumine su presencia y perdamos la pista de muchos de ellos. De hecho, ya ha habido cómics anteriores, como La Chapa, por ejemplo, un cruce entre Flash y Batman, donde aparecía el Smile y otras referencias a los Watchmen. Y en cuanto a los cómics, ahí termina de momento esta relación, que tuvo esta serie muchos problemas para ser publicada, porque se ralentizó su publicación, pero bueno, ya está completa y ahí tenemos la solución. Nos queda la televisión. Watchmen, la serie televisiva creada por HBO. Cuando llegó la noticia, todo el mundo nos llevamos las manos a la cabeza, porque pensamos qué es lo que van a hacer estos con Watchmen. Van a hacer una nueva versión, van a hacer una copia de la película. Bueno, afortunadamente Damon Lindelof decidió hacer una secuela y llevar la acción muchos años más tarde de la serie original. Para ser exactos, al año 2019. Lindelof es el autor de obras bien discutidas, como por ejemplo Perdidos, que es una serie que gustó mucho, pero que se alargó en extremo y luego no solucionaba la mitad de las cosas que habían ido presentando. Que estaba muy bien desde el punto de vista de ingenio guionístico, pero que tampoco colmaba todas las expectativas. Ha hecho también Left Towers, Guerra Mundial Z. Estamos hablando de un productor y guionista, no director, ¿eh? Ha colaborado con la serie Star Trek y luego ha colaborado con horrores como Cowboys y Aliens o Prometheus. Pero al margen de eso se le considera un tipo interesante y yo creo que la serie de Watchmen viene a certificar esto que estamos comentando. Ya digo, ocurre en 2019, cuando el mundo ha cambiado notablemente. Hay unas referencias anteriores al año 1921 en Tulsa, Oklahoma, donde hubo una matanza de afroamericanos en aquella fecha y un superviviente de aquella matanza está también presente en 2019, es decir, que es alguien que tiene ya más de 100 años. Y bueno, pues es un personaje secundario. Lo importante está en que en ese momento existe un grupo de supremacistas que se llama el Séptimo de Caballería, en referencia a la tropa de Custer, que está matando negros y en consecuencia hay una fuerza policial compuesta especialmente por afroamericanos donde los superhéroes entre comillas, tienen su colocación, porque colaboran con la policía. Entre ellos, pues está Hermana Noche, que es, digamos, la protagonista de la serie, que es una mujer que durante el día lleva una vida normal, pero por la noche se pone la capucha, bueno, en este caso una mascarilla, se pinta los ojos y se pone una capucha y sale a arreglar las cosas. Y también hay un personaje, el jefe de policía, interpretado por Don Johnson, que está a favor de justamente los afroamericanos y hace lo que puede
por evitar los desmanes del séptimo de caballería. Estas serían las nuevas aportaciones. Hay otros personajes, por ejemplo, hay uno, Espejo, que recuerda poderosamente a Rorschach, pero no es Rorschach. Hay otro que se llama Rojo y que es una especie de patán que podía ser una especie de comediante, pero que no es el comediante. Y hay otros personajes que recuerdan todo eso. Y además en la serie hay un montón de referencias a la serie original, desde el kiosquero, que es algo que se había olvidado, hasta los calamares. Los calamarcitos, podríamos decir, serían los hijos de aquel calamar gigante de la serie, que tienen una presencia testimonial al principio, pero una gran importancia al final. Y mientras tanto, ¿qué es lo que va ocurriendo? Pues se van contando las historias de estos personajes a través de capítulos un poco al estilo de la serie. Lamentablemente, la serie televisiva ha tenido solo 9 episodios, podría haber tenido 12, y como en la original del cómic, pues dedica algunos capítulos a contar la historia de los personajes, de Espejo o de Hermana Noche y de otros personajes que hay por ahí. Y poco a poco la acción va avanzando. Y aparece Ozymandias, que es un personaje tremendamente importante aquí también, porque desde el principio va apareciendo alguien, interpretado por Jeremy Irons, que está en una situación curiosa. No voy a contar, por supuesto, qué es lo que ocurre, pero se ve que este tío tiene importancia. Y luego está el Doctor Manhattan, que es ese alguien a quien siempre lo tenemos como una especie de dios y que tiene que ser el que arregle esto, pero la verdad es que este Doctor Manhattan tiene sus debilidades. Y por otra parte está también Espectro de Seda 2, que ahora se ha reconvertido en un agente de una sección especial del FBI para continuar con estas historias. La verdad es que todas las expectativas puestas en la serie más o menos se han cumplido. En principio, porque no es una copia. Las copias ya funcionan mal después de tantos antecedentes. Y por otra parte hay bastante ingenio y al mismo tiempo mucho respeto por la obra original. Es decir, se basa en ella, no hace que gravite sobre toda la serie el peso de los personajes, pero destaca algunos de ellos que tienen mucha importancia. Es decir, que el lector del Watchmen original, que el seguidor de la serie del reloj del juicio final, que el seguidor de antes de Watchmen, que el seguidor de la película y de todo eso se va a sentir reconfortado y contento. Y el que no tiene ni idea de lo anterior, pues va a haber una serie con la suficiente acción, con la suficiente visión crítica de la sociedad y con la consiguiente amenaza, ya digo, atómica, que vuelve a pender de nuevo sobre nosotros. La recomendación es que veáis todo, pero entiendo que estoy yo un rato. Sin duda, lo obligatorio es la serie original de Alan Moore y Dave Gibbons, y luego pues el resto ya lo que vosotros queráis. Por orden de interés, yo diría que ahí estaría la serie de televisión, estaría El reloj del juicio final, estaría Antes de Watchmen, y a mí me gusta, pero entiendo que no todo el mundo disfruta con ella, la película de Zack Snyder. Y con eso tenéis ya el mundo de los Watchmen, que es un mundo apasionante. Espero que os haya gustado y que os haya motivado a disfrutar de él. Volveremos.